Muy bien, nuestro próximo invitado es uno de los escritores más connotados en el mundo. Luego que escribiera este libro, Poder y Escándalo en el Vaticano, que da cuenta de lo que ocurre en los pasillos de aquel lugar tristemente célebre hoy por hoy a propósito de los abusos sexuales en la Iglesia. En una investigación que duró 4 años, nuestro invitado, que se encuentra en gira en nuestro continente, logró inmiscuirse en los pasillos más secretos del Vaticano. Queremos saber cuáles son las conclusiones luego de esta investigación que da cuenta de algunas cosas que acá en Chile nos suenan familiares, ¿no? Señoras y señores, quiero que iniciemos esta conversación con el sociólogo y escritor Frédéric Martel y su intérprete Ernesto Vázquez. Por favor, bienvenidos. Frédéric, bienvenido. 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 Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Ernesto, muchas gracias por estar acá. Por favor, asiento. Bueno, Frédéric, muy bienvenido. No puedo comenzar esta entrevista sobre tu libro sin preguntarte por lo que está pasando en hace algunas horas, ¿no? Se registró un incendio todavía descontrolado en la Catedral de Notre Dame, quizás una de las metáforas del catolicismo en el mundo. Tú eres francés. ¿Qué es lo que te ocurre con eso? Oui, d'abord, Notre-Dame de Bueno, Paris. Notre-Dame de París, yo vivo al frente, vivo a 200 metros de ahí. Es a la vez el símbolo del catolicismo francés, de la literatura francesa, con el escritor tremendo que fue Victor Hugo, que escribió este libro, Notre-Dame de París, en el cual justamente la catedral se incendia en ese libro. Es una metáfora extraña, como tú lo dices. Para alguien que no es católico como yo, Notre-Dame de París encarna, a pesar de todo, un catolicismo cultural, del cual somos el producto, incluso si no somos católicos. El catolicismo, en el fondo, es mucho más amplio que los católicos. También tiene que ver con la historia literaria, arquitectónica, la historia de Francia. Y este incendio, que no se sabe todavía la causa, ¿no es cierto?, que destruyó una parte sumamente importante, incluso la flecha de la catedral de Notre-Dame de París, es a la vez una gran tristeza, y en el fondo para un francés es un momento trágico. Frédéric, vamos al libro. Cuando uno investiga durante 4 años acerca de un tema en particular, tú eres sociólogo, así que habrás investigado muchas otras materias también, me imagino que tiene una tesis, hay algo, una intuición que quiere comprobar. ¿Cuál era la intuición que tú tenías y con qué te encontraste luego de estos 4 años de investigación en los pasillos mismos del Vaticano? Este libro, Sodoma, es una investigación. Yo soy un periodista y escritor, como tú lo dijiste. Efectivamente, al inicio tengo hipótesis, pero más allá tengo fuentes que me cuentan esta historia. Hay una serie de señales débiles, diría yo, información que me llegó y que me permitieron pensar que yo quizás tenía ahí una clave esencial de comprensión del catolicismo hoy en día. ¿Y cuál era esa clave? La clave sería el hecho de que uno de los elementos centrales del sistema es la homosexualidad. Una homosexualidad plural, lo que llamé las 50 sombras de ser gay, una homosexualidad no vivida, lo que podría decir una homofilia, una sexualidad mal vivida, sublimada, reprimida, el odio de sí mismo a veces, y también una homosexualidad vivida con amantes, a veces con muchos amantes, a veces con prostitutos, etc. La homosexualidad explica mucho de los elementos de la doctrina, de los escándalos, de los asuntos, pero también aquí en Chile, de todo, por ejemplo, el asunto Caradima. Ya vamos a hablar de nuestro país también, porque sin lugar a dudas tiene un rol importante en lo que está pasando en la Iglesia, en la crisis mundial de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es el... ¿De qué manera lograste inmiscuirte en las barbas mismas del Vaticano? Porque si estamos de acuerdo en que el encubrimiento y el secretismo son 2 características fundamentales de cómo funcionan las cosas en la Iglesia, ¿de qué manera tú lograste entrar en el Vaticano y conseguir la confianza de sacerdotes, obispos, etcétera?
D'abord, j'ai travaillé sur la durée. En primer lugar, trabajé a largo plazo. 4 años de trabajo, todos los meses. Viví en Roma. Viví en residencias oficiales dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano. Se vivía en 3 departamentos diferentes en el Vaticano. Y paulatinamente creé confianza. Y también viajé en más de 30 países. Estuve varias veces acá en Chile. Estuve en Argentina, Colombia, México, Cuba. Para tratar de ver si lo que yo estaba observando en el Vaticano se encontraba en otras partes en el mundo. Pero nunca mentí sobre mi identidad. Todo el mundo sabe que yo soy periodista, escritor y que estoy haciendo un libro sobre el Vaticano. Es uno de los secretos del libro. Lo que tú preguntas, ¿por qué me hablaron a mí? Probablemente porque llegó el momento. Tú sostienes que justamente a partir del papado de Pablo VI empieza a proliferar la homosexualidad en el Vaticano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en particular bajo ese papado y qué condiciones históricas de alguna manera y particularidades de la vida eclesiástica permitieron que la homosexualidad se hiciera más presente en el Vaticano? Alors d'abord, je dois préciser, en primer lugar, tengo que precisar que para mí, que un obispo, un cardenal, un cura sea homosexual, no hay problema para mí. Es una realidad y la Iglesia debería reconocer eso. Debería ser incluso una opción, porque es muy frecuente, muy generalizado. Luego, es verdad que este sistema no es un sistema nuevo. Lo que es nuevo es que a partir de los 60, 70, por la liberación sexual, los heterosexuales empezaron a dejar la iglesia. Ya no quieren volver a la iglesia, no quieren el celibato, no quieren castidad. Entonces, como la cantidad de sacerdotes baja, el porcentaje de homosexual aumenta. Entonces no se trata de accidentes. ¿Te fijas? No es decir por qué este obispo, este cardenal. No, se trata de una sociología que se explica también por el hecho de que en un pequeño pueblo de Italia o de Chile, imagínate, tú entiendes que eres homosexual, tienes 20 años. Estamos hablando de los años 50, 60, 70. Y que no quieres casarte. No te gustan las chicas. No quieres vivir con chicas. Quizás te gusta vestirte de una manera, tu voz, se ríen de ti. Hacerte cura era la solución. Y ese problema, finalmente tú encontrabas una solución, y hacerse cura era el camino que eligieron centenas de miles de curas. Y yo diría que eso se explica por razones profundas. Tú al principio de tu libro te preocupas de dejar muy claro, y ya lo planteabas hace un minuto, ¿no? De no establecer vínculos entre homosexualidad y abuso sexual, ¿no? No están conectadas, conectarlos sería una injusticia y una imprecisión importantísima. Pero de alguna manera uno podría pensar que el precio del secreto, el precio que tiene guardar las formas y jugar a escondidas, digamos, es el abuso sexual. El abuso sexual es de alguna manera el precio que ha debido pagar el Vaticano por el secretismo en su interior. Oui, d'abord, vous l'avez dit, il n'y a pas de lien entre l'homosexualité. Usted lo dijo, no hay relación entre homosexualidad y abusos sexuales, no, pero masivamente los abusos sexuales en la familia, en general en las escuelas, son heterosexuales. Y las víctimas son mujeres, en primer lugar, masivamente las primeras víctimas son mujeres. Pero dentro de la iglesia hay una singularidad. Esa singularidad es el 80-85% de las víctimas son chicos menores o hombres jóvenes, muchas veces seminaristas. ¿Por qué? No se trata de la homosexualidad, se trata de una sexualidad reprimida. En el fondo es la mentira, el secretismo, pero también la mentira a sí mismo. También es una cultura del secreto que hizo que a partir del momento en que se miente sobre la sexualidad de los curas, sobre la homosexualidad mayor dentro de la iglesia, entonces pueden haber abusadores que dentro
de este sistema penetran ese sistema y son protegidos por la cultura del secreto, en el fondo. Mientras que la Iglesia tenía en primer lugar objetivo esconder la homosexualidad de los curas. Entonces hay todo un sistema de protección. El clericalismo, formas de homosexualidad, de defensa de homosexual, finalmente quisieron que la Iglesia, en el fondo, se cayó, se quedó callada y se hizo más silenciosa sobre esos temas. Y también hay mucho chantaje también. Eso es un fenómeno mundial, pero dentro del cual Chile fue un poco la caricatura de ese sistema. Hablemos un poco de nuestro país, hablemos un poco de Chile, donde también investigaste, me contabas que viajaste acá para conversar con diversos representantes de la iglesia chilena o personas que tenían un juicio con respecto a lo que acá pasaba. Hay un personaje clave que aparece en nuestra historia como país en la década de los 70, que es quien fue nuncio apostólico de nuestro país, Angelo Sodano. ¿Quién es Angelo Sodano y cuál es el poder que aún tiene en el Vaticano? Porque fue una persona muy cercana al dictador Augusto Pinochet en Chile, estuvo muy ligado a todo el proceso de la dictadura en Chile. ¿Cuál es su relación con la dictadura chilena y quién es hoy en el Vaticano? Angelo Sodano es un diplomático, un nuncio que llega a fines de los 70 aquí a Chile y que se queda hasta fines de los 80. Fue inmediatamente nombrado ministro de Asuntos Extranjeros del Vaticano y después secretario de Estado, ministro directo de Juan Pablo II. A partir de las entrevistas que hice en Chile, con archivos secretos también, las del Departamento de Estado norteamericano, uno ve y lee que Sodano está mucho más ligado de lo que se piensa a la dictadura de Pinochet. Él es tratado, entre comillas, y quizás comprometido por lo menos 6 personas muy cercanas de Pinochet. Sergio Rillón, que es un hombre de Pinochet, Rodrigo Serrano Bombal, oficial de la FACH, quizás también muy cercano a Pinochet y a su policía, Osvaldo Rivera, es un poco el zar cultural de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, consejero especial de Pinochet, y 2 otras personas que son Jaime Guzmán, bueno, que es un jurista sumamente importante, y Arancibia Clavel. Estos 6 cercanos o consejeros de Pinochet, muy cercanos a Pinochet, dentro de esos 6, la mayor parte son homosexuales. Y tienen lazos sumamente fuertes con Sodano. Entonces hay un misterio, ¿se entiende? Que yo desvelo en mi libro, lo cuento, pero ahora le pertenece a los periodistas chilenos. Claro, tú hablas de una suerte de corte gay en torno al dictador acá en Chile, ¿no? Y te estás dando cuenta de ella en este momento. Y de alguna manera, ¿cuál era el objetivo de Angelo Sodano en Chile? ¿Qué intereses eran los que protegía? ¿Qué es lo que encubría Angelo Sodano? Porque estamos hablando que podría ser, por lo menos en términos públicos, ¿no?, como uno de los primeros encubridores de la iglesia en nuestro país, ¿o no? Oui, ce que on peut dire de manière certaine, lo que se puede decir de manera certera, Sodano va a estar al tanto, va a ser informado de los crímenes, por ejemplo, de Fernando Karadima. Él sabe, él nunca participó de esos crímenes, yo nunca lo he dicho, nadie le acusó, incluso a él, de ningún abuso, pero él sabe y él va a proteger a Karadima, no solamente cuando él es nuncio, cuando está en Chile él, pero también va a favorecer otros nuncios después de él, cuando él desde el Vaticano van a proteger. Por ejemplo, Luigi Ventura, que va a estar aquí, nuncio, después fue en Canadá, nuncio, y hoy día está en París. Ventura es acusado de 4 crímenes de abuso sexual con 4 chicos. Entonces, Ventura era homosexual y muchos de los nuncios que sucedieron a Sodano eran homosexuales. Y todos, más o menos, supieron, en todo caso, protegieron a Karadima. Entonces uno puede suponer que aparte de Angelo Sodano, las personas que tú nombras, incluido el dictador, sabían respecto de lo que ocurría en la iglesia de El Bosque, ¿no? Con Fernando Karadima. Es imposible. Es imposible
imposible que los responsables que trabajan con Pinochet en el sistema tan seguro como el que tenía Pinochet y los responsables de la iglesia, el nuncio, es imposible que no sabían. Y lo interesante, quizás y triste a la vez, pero que hay que entender más que nada, comprender, es que hay 4 redes que van a proteger a Karadima. No es solo una red. Primero está Sodano, los nuncios, que son los embajadores del Papa, todos. Luego, la red de Pinochet y sus agentes, que sabían también. Pero también tienen el episcopado chileno, que desde esa época hasta hoy, incluso los cardenales, Esati, Errázuriz, sabían también, sin lugar a duda, todo esto. Y es por eso hoy en día que son interrogados por la justicia chilena y fueron demitidos. Esati ya no es arzobispo y Errázuriz ya no es cardenal del C9 en Roma. Por el mismo Papa Francisco fueron demitidos. Entonces tienen lo político, los nuncios, el episcopado y obviamente Roma, con responsables como Sodano, porque Sodano desde aquí se va a ser secretario de Estado, responsable de la congregación de los obispos, de la fe, dentro de los cuales estaba Ratzinger, que fue después Benedicto XVI. Toda esta gente sabía de una cierta manera lo que estaba ocurriendo en el bosque y en Karadima, y encubrieron a este cura. ¿Por qué? Tú viajaste por muchos países de nuestro continente estudiando y recabando información para tu libro, ¿no? Ya nombrabas Colombia, México, Argentina, etc. ¿Tienes la impresión que Chile, nuestro país, por su estructura jerárquica, eclesiástica, por el influjo de una dictadura también, tuvo condiciones particulares para que el abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia Católica prosperara? Los escándalos son numerosos en todas partes. Yo cuento Maciel en México, López Trujillo en Colombia, lo que está ocurriendo en Cuba. Yo soy el primero que cuenta lo que ocurre en Cuba y los abusos sexuales en Cuba. En Argentina, Pío Laghi, nuncio. En Brasil, el rol de un obispo, incluso de nuncio. Es un sistema general. Es casi un sistema, casi podría decir, si me atrevo, de crimen organizado, de conspiración de un punto de vista legal, porque el conjunto de esos crímenes fueron cubiertos por nuncios, por obispos, por cardenales y por Roma. El sistema chileno finalmente es la quintesencia, el símbolo de este sistema. Tenemos pruebas sobre muchos elementos de este puzzle, y el caso de Ángelo Sodano, que va a ser finalmente el primer ministro del Papa durante 12 años. Fue nuncio acá en Chile. Por eso vine varias veces a Chile. Y por eso en mi libro Sodoma cuento eso de manera muy precisa. En Chile hay un escándalo mundial, pero que ocurrió en Chile. Me quedaron dando vuelta 2 nombres que mencionaste cuando diste cuenta del capítulo chileno, ¿no? Y de la cercanía del nuncio apostólico con ciertos integrantes del poder político de aquel momento. Francisco Javier Cuadra y Jaime Guzmán. ¿De qué manera aparecen ellos dos en tu investigación? ¿Cuál es el rol que ellos juegan? Je ne veux pas rentrer dans les... No quiero entrar, digamos, dans les noms précis. Los nombres precisos, porque algunos periodistas como Mónica González, Oscar Contardo, Andrea Lagos, Gloria Faundes, Alejandra Matus, están llevando encuestas, están trabajando en eso. Pero tenemos que poder entender, comprender las redes gay de Pinochet. Es una de las revelaciones, yo creo, de este libro, porque nadie había contado eso. Era una organización, como tenía muchas fuerzas, también tenía una red gay, y Pinochet tenía una obsesión con los gays, quería saber todo, quería saber quién era gay, qué obispo, qué cura era gay, y Karadima era su informante. Karadima y Sodano eran sus informantes. Le informaban a Rion, a Serrano Bombal,
a Rivera, quizás también a Francisco Cuadra, probablemente también informaba a Jaime Guzmán por las mismas redes que tenía. ¿Por qué se interesa uno a la homosexualidad de un cura o de un obispo por parte de Pinochet? Porque es una manera de controlarlo, quizás de incluso chantajearlo. Es extremadamente importante que esta historia se revele. Y yo hice mi trabajo, yo tomé riesgo, yo fui, hice mi encuesta, hice mis tareas, como se dice en inglés. Ahora le pertenece a los periodistas chilenos llevar la encuesta. Es por eso que Pinochet contaba con infiltrados en la parroquia del Bosque, ¿no? Para justamente estar al tanto de todo lo que ocurría con respecto a este mundo gay, ¿no? Absolutamente. Volvamos al Vaticano. Me gustaría que me contaras más acerca de la parroquia. Esta manera como nombraban justamente a toda la comunidad gay al interior del Vaticano. Esa nomenclatura, ese concepto de la parroquia, ¿es Vox Populi? ¿Todas las personas conocen el interior de la Iglesia y del Vaticano eso o se maneja en las cúpulas? Oui. C'est un code. Sí, es un código. Il est de la paroisse, je suis de la Él paroisse. es de la parroquia, Il est très él es de lo pratiquant. nuestro. Es muy practicante. Et dans les deux cas, vous jouez Y en avec los dos des mots casos, te religieux fijas, está et des jugando mots con palabras homosexuels. Vous pouvez être religiosas pratiquant de y l'homosexualité. homosexuales. Uno dice Vous faites partie de la practicante de paroisse homosexualidad, homosexuelle. uno es de la Donc, ça, c'est parroquia des codes. homosexual. Son códigos. Au Chili, comme à Rome, En on est Chile, dans une como en église très Roma, homosexualisée. estamos en una Où iglesia beaucoup des muy évêques, et notamment homosexualizada. tous ceux qui ont protégé Muchos Karadima, obispos y aquellos que beaucoup de protegieron ceux-là a étaient ou sont Karadima, homosexuels. muchos Et eran ils o le font son souvent, homosexuales. je ne les juge pas. Yo no lo juzgo. Je ne suis pas juge. Eso es importante que lo diga. Yo No raconte soy un ce qui juez de eso. Yo Ils ont eu cuento. peur. Beaucoup ont eu peur. Tuvieron Ils ont miedo. peur du scandale. Ils Tienen ont miedo peur al de la escándalo, médiatisation. Ils tienen ont miedo peur a la des- Et c'est sans mediatización, doute pour ça que parfois, a los ils ont procesos. couvert les crimes. Y a veces cubrieron Maintenant, ce sont des crímenes. crimes. Ahora son Et crímenes, aujourd'hui, il esa es la faut verdad. juger Y hay que les juzgar criminels. los Mais criminales, aussi ceux qui ont pero protégé también ça. aquellos que Et la protegieron justice chilienne y que encubrieron estos criminales. La justicia La justicia chilena chilena, está elle est très trabajando. connue pour être très La dure justicia chilena avec es les muy pauvres. conocida por ser muy dura con los Elle est très pobres. dure avec Es muy dura ceux qui prennent de la drogue. con los Elle est très drogadictos. dure avec les Es muy migrants. dura con los Elle est migrantes. très Es dure muy avec dura les gens des quartiers con la gente que défavorisés. vive en las periferias. Souvent, elle n'est pas dure. Y avec les muy a cols blancs. menudo no es dura les riches, con los de cuello blanco, avec les puissants. con los ricos, con los Et donc, il faut que la potentes. justice Por eso la chilienne fasse justicia son travail chilena debe aussi hacer su trabajo vis-à-vis des cardinaux et también des évêques. con los Faut qu'elle cardenales soit y los aussi obispos. dure Tiene que ser avec les tan riches, dura la justicia avec les chilena puissants, con los ricos, con los avec potentes, les pauvres. que con los pobres. Frederick, ¿qué es lo que le respondes a las personas que han sido críticas? Yo sé que en algunos medios han aparecido ciertas críticas al libro. El New York Times, por ejemplo, ha sido particularmente incisivo, diciendo que justamente esta proliferación de la homosexualidad en el Vaticano y cómo tú describes el funcionamiento de esa comunidad al interior de la Iglesia Madre, de la Iglesia Católica, digamos, podría dar pie para la homofobia, para que grupos de extrema derecha de alguna manera persigan a los homosexuales más de lo que han hecho hasta el día de hoy, una suerte de casa de brujas, ¿no? ¿Qué es lo que respondes a esa crítica? Primero, se trata de un libro que suscitó miles de artículos. Hace 6 semanas desde que apareció. 10 lenguas al mismo tiempo, en 10 idiomas. Número 1 estamos en Estados Unidos, en Francia y en otros países. Hay artículos muy malos, muy malos, muy malos. Hay artículos buenos. Es normal cuando uno hace un libro que cambia el tema de conversación. La conversación era ¿por qué son homófobos? Ahora es ¿por qué son gays? Es una gran transformación, ¿te fijas? En el New York Times, tuve Washington Post, críticas muy favorables, en el Atlantic también. Es un libro que suscita mucho debate, sí. El libro, desde la primera a la última página, separa la pedofilia de los abusos sexuales. No acusa a nadie, no denuncia a los curas. Simplemente trata de explicar lo que ocurrió en todas partes y también aquí en Chile. Otra vez más, que un cardenal sea gay, a mí no es un problema para nada. Incluso yo creo que sería normal, debería ser autorizado en ser gay. Entonces yo no lo estoy acusando, yo estoy acusando un sistema hipócrita, esquizofrénico y de doble vida. ¿Y cómo se para el Papa Francisco en ese esquema que tú planteas, ¿no? En esta iglesia esquizofrénica, en esta iglesia de dobles vidas, de dobles discursos? ¿Cuál es el rol que está jugando Francisco en todo esto? ¿Qué es lo que prometió en un primer minuto cuando entró a la iglesia? ¿Y qué está
haciendo, en cierto modo, por terminar con los encubrimientos y los abusos. ¿Cuál es tu evaluación de la figura de Bergoglio? Exactement, double discours. Doble discurso. Vous savez, c'est un Argentin. Es argentino, lo saben, ¿no? Peronista. Jesuita. De 82 ans. 82 años. Pour un Français, c'est Para déjà un francés compliqué. es un poco complejo. Un jour, il est pro-gay. Un día es pro-gay, Le lendemain, il est al anti-gay. día siguiente es anti-gay, Un jour, il dit une un día demi-vérité. dice una Le semi-verdad, lendemain, un demi-mensonge. al día siguiente una C'est le pape semi-mentira. Es el Papa. Rusé, un peu Inteligente, compliqué. un poco complejo Avec la también. vérité. Vous savez, Con la l'Église verdad tiene parle problemas tout le temps quizás. de vérité. La iglesia siempre habla de Et elle verdad, ment souvent. pero miente a menudo. Et le pape François, je Y el pense Papa qu'il est Francisco, fragile. yo creo que es frágil, Il change d'avis. cambia de Comme par exemple sur opinión, Barros, como por ejemplo sobre Barros, Eh, aquí lo han comete visto en errores. Chile, comete Et errores, je pense pero qu'il essaie pienso d'aller que dans la él bonne direction. va Il en la essaie buena de dirección, changer ce système. está Et tratando quand de on voit cambiar el l'opposition sistema, très y féroce, cuando se ve violente, la oposición dont il est la violenta de la ces cual es cardinaux d'extrême víctima, droite, los y compris cardenales de ici, extrema les derecha, évêques très incluso durs qui aquí l'attaquent, obispos duros que lo atacan, Je pense que malgré yo pienso que a malgré, pesar de on todo, doit soutenir sa debemos démarche. sostener Et moi, lo j'ai que une está haciendo exigence de él, lo vérité debemos apoyar. qui, pour Yo une tengo una part, exigencia de verdad rejoint que en gran l'exigence de parte vérité du llega Papa. a la exigencia de verdad del Papa Francisco. En una institución, Frédéric, donde está tan enquistado y tan, digamos, infestado el encubrimiento, el abuso sexual, la mentira, la doble vida, la esquizofrenia, como tú planteas, ¿ves, luego de tu investigación de 4 años y de conversar con muchas personas que pertenecen a la iglesia y que forman parte de ella, ¿ves algún tipo de salida? ¿Ves algún tipo de luz al final del túnel en esta iglesia tan tremendamente cuestionada y complicada como en el día de hoy? ¿Pasa por el celibato únicamente? ¿Es un tema mucho más complejo? ¿Hay salvación para la Iglesia Católica? Quand on lit mon livre, Cuando uno lee On mi verá libro, que yo soy en empatía uno puede ver que yo estoy en avec ces empatía con estos qui sont curas, eux-mêmes piégés, porque están entrampados, enfermés están dans leur encerrados en sus closets. ils ont contribué à créer Y ellos certes, contribuyeron a crear Ils sont crear dans une cage. ese closet, pero están en una jaula, están et prisioneros. évidemment le célibat est El celibato L'un des problèmes. obviamente es uno de los problemas entre nous. entre On nosotros. le sait, Sabemos, le célibat a échoué. el celibato fracasó. La chasteté, ça a La échoué. castidad Ça ne marche fracasó, Y no a très peu de funciona. Hay arriba muy a la respuesta. pocos Y curas yo diría que pueden presque respetar tant eso. Y yo diría, mejor que sea préfère así. qu'un prêtre Yo ait un prefiero que un amant, cura tenga un amante, une maîtresse una vive amante, une y que sexualité viva normale una sexualidad et normal y plutôt que viva, d'aller toucher un garçon que de 10 estar ans. toqueteando a un Dans niño de un 10 años presbiterio. en un presbiterio, Donc, ¿me entiendes? Il faut que l'Église change. La iglesia debe Après, c'est cambiar. pas... Moi, je suis un journaliste. Yo soy periodista, escritor. c'est Yo pas no, mon job. no es mi trabajo Moi, j'ai fait le cambiar diagnostic. las cosas. Yo Ce hice un livre a diagnóstico. suscité un immense Este débat. libro Mais c'est suscita à un l'Église, debate, pero la iglesia, aux prêtres, los aux curas, catholiques en los católicos à la en curie romaine, au general, Vatican, au al Papa, Vaticano, de s'en al saisir, Papa, deben s'ils le veulent, agarrar este tema pour changer l'Église. para poder cambiar la Mais iglesia. la lumière, elle existe. Pero la luz está, Par la luz exemple, está, l'amour. el amor. J'ai vu La luz se un llama el prêtre, amor. par exemple, Yo vi un cura connu, très conocido, muy un conocido, théologien très un connu, teólogo qui muy a conocido, adopté un prostitué, adoptó a un avec prostituto lequel il avait eu des relations con el sexuelles cual había payantes. tenido relaciones sexuales Et puis, il était drogué. Il pagadas. s'en est occupé. Era un Il a drogadicto. adopté. Él Il a lo fait venir adoptó, avec lui. Il a construit sa vie pour le construyó sortir su de la- vida para sacarlo pour le de esa sortir de la situación droga. de prostitución Fue y de difícil. droga. Fue muy difícil. Le prostitué un jour a voulu brûler El l'appartement. prostituto un día quiso jour, incendiar se el sont departamento. Un battus. día Et le pelearon prêtre a combo. continué El à sacerdote siguió Aujourd'hui, il l'a amándolo. adopté. C'est son Hoy día fils. lo adoptó. Son Es fils, su hijo. Es officiel. su hijo. Ils n'ont plus de sexualité. No tienen más sexualidad juntos. Le gamin qui est El adulte, chico hein, que c'est hoy pas- día es c'est un pas adulto, petit, ¿eh? hein, No il era est un adulte. niñito, era un adulto Aujourd'hui, siempre. il est à l'école. Il Hoy va bien. día estudia y está On muy peut bien. critiquer ça. Se puede criticar Et on eso, peut aussi trouver ça pero magnifique. también se puede Et encontrar j'ai eso envie de magnífico. me dire que dans Y yo toutes ces tengo ganas de valeurs, il y a pensar aussi que en parfois todos estos valores des traits hay humains très rasgos humanos comme dans tous muy ceux qui s'aiment en fuertes. secret, En todos los Ces que se aman en cardinaux qui ont, secreto, un amant, estos cardenales que tienen un qui est leur amante, assistant, que es su leur asistente, garde du corps, su guardaespaldas, leur chauffeur.
su chofer. Ces prêtres que j'ai Estos rencontrés, curas con los cuales yo me entrevisté, que están en pareja, viven en pareja dentro del Vaticano. Don't ask, don't tell. No preguntes, Ils ne le no disent digas, pas, no lo on ne dicen, leur demande pas. no se les Tout le monde a pregunta, compris. pero Et todo ces el relations mundo d'amour dans entiende. un univers Y si estas relaciones de amor Avec les en gardes un suisses, la universo gendarmerie, con los la guardias surveillance, suizos, son magnifiques. con los gendarmes, son Donc, historias il y a beaucoup magníficas de de amor. lumière. Entonces hay mucha luz también. O sea, digamos que no todas las relaciones al interior del Vaticano son eventuales, ocultas, sino que también se vive la experiencia del amor, ¿no? C'est un système. Es un sistema. Sodoma, c'est un système. Sodoma es un Et c'est sistema une sociologie. y es una sociología. L'Église, je l'ai dit, La iglesia, lo digo, a lo repito, attiré, atrajo, reclutó des homosexuels. homosexuales À cause du célibat et por du el celibato. Les hétérosexuels, ils veulent Los se marier. heterosexuales Les quieren casarse. homosexuels, eux, ils Los considèrent homosexuales que, au fond, consideran que en el la fondo règle, c'est, je la suis regla homophobe à es l'intérieur, soy à homofóbico l'extérieur, al exterior, Je suis homophobe soy dehors, homófobo dedans, afuera y adentro je fais ce que je veux. hago lo que Et c'est quiero. d'ailleurs la règle. Y es Y compris la ici au regla, Chili, incluso lorsque aquí en vous Chile, écoutez cuando un usted évêque escucha ou a un un obispo o un cardinal, cardenal hablar, Plus un évêque est Mientras homosexuel, más- plus un évêque est mientras homophobe más en public, homofóbico es un plus obispo il en est público, homosexuel más en probabilidad hay que sea homosexual en privado. Frederic, te quiero dar las gracias por haber conversado esta noche. Que te vaya muy bien, mucha suerte en Chile. Entiendo que vas a estar un día más todavía por acá, así que disfrútalo, prueba el pisco sour. Es muy bueno, imagino que ya lo has probado, el pisco sour. Y nuestro vino, bueno, Sí. tú también tienes tremendo vino allá en Francia, pero acá también estamos en esa ruta. Et je vais prier pour Voy Notre-Dame. a de Paris. rezar por Notre-Dame de París, por Notre-Dame de París. Sin duda, estamos todos en ello. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Ernesto, perdón, por la traducción. Impecable. Sorprendente. Ya. Que te vaya muy bien, mucha suerte en Chile. Entiendo que vas a estar un día más todavía por acá, así que disfrútalo, prueba el pisco sour. Es muy bueno, imagino que ya lo has probado, el pisco sour. Y nuestro vino, bueno, Sí. tú también tienes tremendo vino allá en Francia, pero acá también estamos en esa ruta. Et je vais prier pour Voy Notre-Dame. a de Paris. rezar por Notre-Dame de París, por Notre-Dame de París. Sin duda. Muchas gracias por estar acá. Que te vaya muy bien.